Sonidos que se propagan en el éter de la web. Panoca.com, la música que querés ver. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Bueno, estamos de vuelta después de esta pausa. Espero que les haya gustado el video. Es muy ameno y nos muestra bueno, cómo fue el lugar donde vivió Belgrano, bueno, y algunos aspectos, si se quiere, de la vida de Belgrano. Antes de que me olvide y antes de que me reten, quiero agradecer a todos los que nos han mandado saludos, felicitaciones por esta vuelta a la radio de Contacto con la Historia, por este proyecto del Colegio de Profesores de Historia, que tiene principalmente la finalidad de difundir, divulgar lo que es la historia, principalmente nuestra historia local, nuestra historia regional, por supuesto dentro de un contexto, dentro del contexto de lo que es la historia nacional, americana y también mundial. Y si tenemos que hablar del contexto mundial, tenemos que hacer referencia precisamente a lo que estaba ocurriendo en Europa, porque muchas veces nos ocupamos de lo que pasa acá, de lo que pasa en Jujuy, de lo que pasa en América, pero no le prestamos mucha atención a lo que pasaba en Europa. En Europa, en esos momentos, se está produciendo la expansión napoleónica. O sea, Napoleón, después de la Revolución Francesa, logra llegar al gobierno. Francia, de ser una república con la Revolución Francesa, vuelve a transformarse en una monarquía. Napoleón se va a coronar emperador de Francia y lógicamente va a llevar adelante toda una campaña de conquista de Europa que le da buenos resultados. Pero va a tener dos enemigos que son muy importantes. Uno, Inglaterra. Y la única forma que encontraba Napoleón, porque la característica de ser una isla de Inglaterra no permitía que la atacara, sobre todo por la superioridad naval que tenía Inglaterra. El almirante Nelson va a derrotar a la armada francesa en Trafalgar. Entonces, la única forma que tenía de ahogar a Inglaterra era económicamente. Por eso es que Napoleón Bonaparte, decide cerrar Europa, decide cerrar todos los puertos que podían permitir el ingreso de mercancías inglesas, para que Inglaterra no tenga recursos económicos con que llevar adelante la guerra. Uno de los países que no acata, que no acepta este bloqueo, era Portugal. La corona lusitana, la corona portuguesa, era aliada incondicional de Inglaterra. Entonces, por Portugal, y a través de Portugal, entraban, y los puertos de Portugal, entraban distintos tipos de mercancías inglesas. Inglaterra estaba en pleno proceso de la revolución industrial, entonces todas esas mercancías llegaban a Europa. Entonces, ¿cómo hacía Napoleón para evitar de que los portugueses le siguieran boicoteando este bloqueo continental que había establecido? Bueno, indudablemente tenía que ocupar Portugal. Ahora, para llegar a Portugal, si nosotros nos ubicamos en lo que es la península ibérica, tenía que llegar a España primero. En España había un problema. ¿Cuál es ese problema?
estaban enfrentados, por un lado, Fernando VII con su padre, Carlos IV. Entonces, en un determinado momento, Carlos IV deja el trono, abdica, se lo deja a Fernando VII, y Napoleón pide autorización, en medio de estos conflictos, para pasar por España y poder atacar Portugal. Ahora, cuando recibe la autorización para que sus ejércitos pasen por España, y en medio de todo este conflicto, Carlos IV le pide a Napoleón que haga como de mediador en el problema que tenía con el hijo. Entonces Napoleón los va a citar a la frontera entre España y Francia, en la localidad de Bayona, en lo que en historia conocemos como la farsa de Bayona. ¿Por qué? Claro, Napoleón los cita en Bayona, están rodeados del ejército francés y presiona, obliga a Fernando VII a que le devuelva la corona a Carlos IV. Carlos IV, se imagina usted, estaba chocho, feliz de la vida, porque volvía a tener la corona. Pero no contaba con Napoleón. Y cuando tiene de nuevo la corona, a ver, como para que ustedes se imaginen un poquito esto, Napoleón le dice, bueno, no, ahora la corona me la vas a dar a mí. Entonces Carlos IV, en Bayona, rodeado de todo el ejército francés, le tiene que dejar la corona a Napoleón. Y Napoleón, como emperador, nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Por supuesto, todo este conflicto va a llevar a que los franceses ocupen militarmente España. Y allí es donde se produce lo que se llama la guerra por la independencia española. A todo esto, ¿qué pasa con los portugueses? Y bueno, ayudados por Inglaterra, la corona portuguesa abandona Lisboa, abandona la capital, deja Portugal y se dirigen a Río de Janeiro y trasladan toda la capital de Portugal al Brasil. Pues Brasil era posesión de los portugueses. O sea que se establece en el Río de Janeiro. Y toda la corte allí. O sea, a la corte, a los reyes portugueses, que no le interesó mucho lo que podía ocurrir en Portugal. Se ponía a salvo el gobierno con toda la corte trasladándose a Río de Janeiro. Y a partir de allí van a gobernar y se van a establecer, como decíamos, en el Brasil. Bueno, frente a esta situación, el pueblo español, que tenía a los franceses metidos en su territorio, decide luchar en esta guerra por la independencia española. Y en medio de toda esta situación es que se produce en 1810 las distintas revoluciones, no solo en el Río de la Plata, sino en América, en Chile, en México, en Venezuela, en Colombia. Van a haber movimientos revolucionarios, ¿sí? Ahora, hacia 1812 y la situación estaba complicada porque Napoleón avanzaba victorioso. Es más, va a realizar una campaña que, si bien va a tener consecuencias desastrosas, pero en ese momento mostraba lo que era el poderío de Napoleón. 1812, Napoleón realiza la expedición, la invasión a Rusia, ¿sí? Y va a llegar inclusive a ocupar Moscú. Hay un error de cálculo, el invierno provoca estragos, porque prácticamente los rusos van a esperar que llegue el invierno y a partir de ahí los franceses no estaban acostumbrados a esas bajas temperaturas. Bueno, van a usar una táctica parecida a la que se va a utilizar acá, la guerra de recursos, el atacar sin exponerse mucho, retroceder. Inclusive uno de los grandes militares rusos, el mariscal Kutuzov, va a poner en práctica la misma estrategia que emplea Belgrano acá en el norte.
tierra arrasada, no dejarles recursos a los realistas, perdón, en ese momento a los franceses, para que puedan sobrevivir. Lo mismo que hace acá Belgrano para no dejarles recursos a los realistas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Europa. Y mientras tanto, acá Belgrano se va a establecer. Hay un momento, si se quiere, clave dentro de esto, y que es el encuentro en la encrucijada. La encrucijada está al norte de Tucumán, está en el camino, en donde precisamente el pueblo tucumano, encabezado por algunos de sus principales personajes, en este caso Araos, Alvarado y otras personalidades, comerciantes y vecinos de Tucumán, salen al encuentro de Belgrano y le proponen resistir en Tucumán. La idea de Belgrano era retirarse, pasar por Tucumán, retirar todo lo que pueda, inclusive si la gente se quería sumar al éxodo, que se sume, para pasar por Santiago del Estero y desde allí hacia Córdoba. Pero también algunos plantean de que ya Belgrano venía con la idea de resistir, y este apoyo que le da el pueblo tucumano lo que hace es terminar de convencerlo de que era necesario resistir, y por eso se plantea la resistencia en Tucumán. La batalla de Tucumán es una batalla, algunos dicen impensada, imposible de ganar, le van a llamar la batalla más gaucha, la batalla más federal de nuestro territorio, y va a ser un gran triunfo. Inclusive hay algunos que hablan también sobre el milagro de la batalla de Tucumán. ¿Por qué? Por la intercesión que hay ahí de la Virgen de la Merced. Porque el 24 de septiembre es el día de la Virgen de la Merced. Según cuentan, Belgrano, cuando llega a la ciudad de Tucumán, va a acercarse a la iglesia donde está la imagen de la Virgen, que por cierto la Virgen está muy relacionada también con lo que es la fundación de la ciudad de Tucumán, y va a orar mucho, le va a rezar mucho a la Virgen, por supuesto en medio de todos los preparativos. Y acá hay que hacer una mención especial también, de agradecimiento si se quiere, porque el pueblo tucumano recibió con los brazos abiertos al pueblo jujeño, ese pueblo que iba con el éxodo, lo que generó y creó un lazo de hermandad muy grande con los tucumanos. Inclusive muchos jujeños, jujeñas se quedaron en Tucumán, se establecieron allí directamente, y en algunos casos no volvieron a Jujuy y formaron sus familias en Tucumán. Por eso también un poco esa cierta relación y ese afecto que hay entre Tucumán y Jujuy. La cuestión es que se organiza la defensa. Tristán, que no pensaba, venía muy confiado, no creía que Belgrano iba a oponer resistencia. Es más, la idea de él era ocupar tranquilamente la ciudad, sin muchas complicaciones. Se da con que Belgrano lo está esperando, y precisamente el peso de la batalla lo va a tener la caballería, y principalmente lo que se llama la caballería gaucha, esa caballería integrada por voluntarios, por los cuerpos que se habían formado en Jujuy, de los decididos de Jujuy, de Salta, los decididos de Salta, los decididos de Tucumán, que habían sido organizados prácticamente por Bernabé Araos, y que van a conformar precisamente lo que se van a llamar o se van a denominar como los decididos de la patria, y son los que van a arremeter contra las tropas realistas y las van a derrotar, las van a dispersar totalmente
en el campo de batalla. Y acá hay un acontecimiento muy especial que en la mayoría de los libros no está tratado. Recién ahora algunos historiadores están empezando a hablar de esto. En el momento en que se está produciendo la batalla, aparece una manga de langostas. O sea, el fenómeno de las langostas es poco conocido en lo que es el norte, sobre todo la zona de Tucumán, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero. Y en esos momentos aparece esta manga de langosta que, lógicamente, en medio de la batalla va a constituir un elemento más de confusión. Imagínense ustedes, la lucha, el enfrentamiento, el ruido de los cañones, el humo, porque como estrategia también se habían quemado unos arbustos, unos pastizales que estaban cercanos al campo de las carreras, al campo de la batalla, lo que había producido que el aire estuviera medio enrarecido, oscurecido, y a esto le sumamos las langostas, que, bueno, para los hombres de la región, para los gauchos, para los hombres del norte, era algo conocido, pero no así para las tropas realistas. Muchos de ellos altoperuanos que no conocían esto, y claro, algunos dicen que en lo que se sentía que ese golpe de las langostas contra el cuerpo, el ruido que hacían y demás, muchos realistas creían que estaban siendo heridos, que recibían balas, ¿sí? Lo que generó una mayor confusión. Por eso algunos hablan de la intercesión de la Virgen y del milagro de la Virgen. Inclusive hay algunos relatos que cuentan de que, bueno, los mismos realistas dicen que vieron una imagen como de una mujer que movía el manto y eso generaba, digamos, que hubiera mayor cantidad de humo, la aparición de las langostas. Bueno, o sea, hay toda una situación mística, si se quiere, que también aporta para que los realistas prácticamente sean totalmente derrotados, pierdan todo lo que es artillería, parque, abastecimiento, mulas, fusiles, y se retiren a Salta. Inclusive es más, un historiador amigo de Tucumán cuenta de que en medio de ese atropello que hace la caballería tucumana, claro, logra sobrepasar las líneas defensivas del enemigo y se da de frente con lo que es el Estado Mayor de Pío Tristán, que estaban observando la lucha, la batalla, dando instrucción, y bueno, estaban en todo lo que eran las tiendas del campamento. Y que claro, que cuando vieron avanzar a la caballería, huyeron rápidamente, abandonando todo. Y dice, bueno, pero como buenos tucumanos, en vez de continuar la caballería persiguiendo al enemigo, se quedaron y empezaron a juntar todo lo que había en las tiendas, sacar todo lo que eran los baúles, los distintos elementos, la ropa. Y decía, como buenos tucumanos, se quedaron allí y no persiguieron al Estado Mayor realista. Bueno, esto es como una anécdota, si se quiere. Pero bueno, la cuestión es que se logra esta importante victoria, y por eso Belgrano va a nombrar como generala del ejército a la Virgen de la Merced y le va a entregar el bastón de mando, ¿sí? Entonces por eso este 24 de septiembre se recordó esta batalla, que Belgrano la va a denominar como el sepulcro de la tiranía. De allí se retira a Salta, es derrotado en Salta, y bueno, y Belgrano vuelve a Jujuy. Pero, a ver, si estamos hablando de Belgrano y lo que es un poco la vida cotidiana, hay algo que muchos no saben o muchos no se conocen. Porque Belgrano, como yo decía, también tenía muchos apodos. Entre sus mismos hombres, entre su misma tropa, empieza a circular un rumor
de que Belgrano era afrancesado. ¿Qué significaba esto? Y bueno, en ese momento se le decía afrancesado a aquellos que eran delicados, ¿sí? Que en algún momento se dudaba incluso de su hombría, podríamos decir. Y este rumor, según dicen, según cuentan algunos, lo hace circular Manuel Dorrego. Porque Manuel Dorrego no acepta la figura de Belgrano en el ejército. Va a ser uno de los que más se va a oponer. Si bien Dorrego era un hombre muy comprometido con la causa revolucionaria, va a tener una serie de insubordinaciones que van a llevar a que sea enviado a Buenos Aires castigado. Y bueno, uno de los rumores que empieza a hacer circular Dorrego es que Belgrano era afrancesado. ¿Por qué? Porque entre sus pertenencias llevaba en esos arcones de cuero, llevaba libros más que otra cosa. Y antes de cada batalla y demás, él leía, y eran libros militares para prepararse precisamente para la batalla. Y en una ocasión, Belgrano era muy rígido con lo que era la disciplina. En una ocasión estaban los oficiales hablando de sus, podríamos decir, amoríos, y Belgrano los recrimina muy duramente, le dice que no era de caballeros y menos de oficiales andar vanagloriándose de sus conquistas amorosas, y uno de los que más reclama es a Dorrego. Entonces Dorrego, molesto por eso, empieza a hacer circular este rumor. Incluso después, cuando se encuentran Belgrano y San Martín, cuando están practicando voces de mando para el ejército, claro, Belgrano no tenía una voz muy potente, así como San Martín, que se había preparado una verdadera voz de mando, sino que tenía una voz más bien suave, tranquila, así como era él. Entonces, claro, también Dorrego se burla de esta situación, lo cual hace que San Martín le reclame, y le reclame muy duramente. Y esto llevó a esa duda que se planteó sobre la hombría de Belgrano, pero como para tener una relación, Belgrano tuvo 2 hijos, y esto es algo que no se sabe mucho. Belgrano, mientras estaba al frente del Ejército del Norte, inclusive acá en Jujuy y después en Tucumán, va a estar en ese momento con su pareja, que era Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, quien después va a ser esposa de Juan Manuel de Rosas. Lo va a acompañar, ella se va a venir hasta Jujuy, va a convivir con Belgrano, lo va a acompañar, van a vivir los dos juntos en Tucumán, y va a tener un hijo. Precisamente se retira de Tucumán cuando Belgrano vuelve a encarar lo que era la campaña hacia el Perú, se retira de Tucumán y tiene un hijo en Santa Fe. Un hijo que en ese momento no es reconocido. ¿Por qué? Porque Josefa Ezcurra venía de una situación en donde ella lo había conocido a Belgrano cuando todavía Belgrano estaba en el consulado, pero los padres no aceptan esta relación, la obligan a casarse con un primo que había venido de España, pero cuando se produce la Revolución de Mayo, el primo se vuelve a España, o sea, ella prácticamente estaba casada en los papeles nada más, estaba sola, y bueno, volvieron a encontrarse y ella lo sigue a Belgrano. Y Belgrano, por esta situación de que estaba casada, bueno, no regularizan su situación, pero tampoco después se lo reconoce al hijo, porque ese hijo va a ser adoptado por Juan Manuel de Rosas. Y cuando cumple Pedro Rosas, que era el nombre con el que se lo asienta, la mayoría de edad, Rosas le dice que es hijo de Belgrano y él agrega a su apellido el Belgrano, entonces va a ser Pedro Rosas y Belgrano. Y después, mientras está en Tucumán,
conoce a la hija de unos comerciantes, que era Dolores Helguero, y con ella también va a tener un romance. Los padres no aceptan esta situación, la obligan a casarse también con un comerciante que está un tiempo con ella y después se va al Alto Perú, porque entre sus intereses estaban más cercanos a los realistas que a los patriotas. Entonces, bueno, Dolores queda sola y va a tener una hija en Tucumán con Belgrano, que va a ser Manuela Mónica Belgrano. O sea que Belgrano va a tener 2 hijos, un hijo y una hija. Que, bueno, al hijo no lo conoce, y a la hija, bueno, si bien la conoce, pero no va a estar allegado, porque Belgrano era un hombre que estaba muy comprometido con la causa de la revolución y prácticamente no tenía otra posibilidad de dedicarse a una familia. Es así que, bueno, después de todo el tiempo que está en Tucumán, está muy enfermo y muere un 20 de junio, habiendo sido hijo de uno de los comerciantes más ricos e importantes de Buenos Aires. Muere en la total y absoluta pobreza, ¿sí? Este fue un poco el homenaje que desde acá le hacemos al abogado, economista, militar, un verdadero estadista como es Manuel Belgrano, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que no se hayan dormido, ¿sí? Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana en un nuevo encuentro aquí en Panoca Radio de Contacto con la Historia. Que pasen una buena semana y los espero en el próximo. Contacto con la Historia, que nadie quiere gente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la Historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la Historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual.